Nacional de Empresas Generadoras ANDEC, al doctor Alejandro, quien también lo invito a que nos dé esa perspectiva y desde luego ese contexto que hoy viene haciendo él como presidente de esta importante asociación, y desde luego cuál es esa esperanza o esa perspectiva que se tiene ahora con la ley 2099. Entonces, bienvenido, doctor Alejandro. Jennifer, buenos días, muchas gracias por la invitación a la revista del Congreso, al doctor Ballesteros también por la invitación, un saludo para el representante Edwin, para mis compañeros de panel, para Raúl y para Germán. No tengo presentación, voy a contarles, voy a tratar de no repetir lo que hicieron mis compañeros de panel y enfocarme un poquito en el contexto, en esa transición que llevamos ya varios años del sector realizando y en, digamos, cuál es lo que vemos nosotros que cambia un poco con esta ley 2099 hacia adelante y el futuro pues, del sector eléctrico hacia adelante. Yo creo que, digamos, aquí hay varios elementos que son importantes resaltar. Lo primero, digamos, que particularmente sobre la ley 2099, esto, digamos, como lo mencionaste anteriormente, eso fue un trabajo muy bien articulado, es decir, nació con iniciativa del senador Name y obviamente pues, de los ponentes desde el lado de la Comisión Quinta de Senado, pero adicionalmente pues se fue, digamos, como construyendo tanto con gobierno, con los gremios, y aquí ya hay que reconocer algo, y es la buena apertura que tuvo tanto gobierno como el Congreso de la República y los senadores al escuchar, digamos, las diferentes, unos muy buenos elementos, los cuales voy a tocar ahorita en un momento. Digamos que como contexto en términos de transición, pues Colombia, el sector eléctrico particularmente no es un problema desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, los compromisos que tenemos en el sector son unos compromisos, digamos, relativamente fácil de cumplir. Ahora, cuando uno mira las emisiones como país, pues ve que hay otros sectores que sí efectivamente tienen una participación mucho más alta. Entonces ahí comienza uno a ver que el sector, por ejemplo, agrícola y de deforestación es el que más emisiones de CO2 está aportando en esta cuenta que tenemos en el país. Luego el sector transporte, el sector industrial y finalmente el sector eléctrico. Digamos que esta ley lo que permite es, digamos, de arranque, enfocar algunos nuevos incentivos en el tema de transporte, que consideramos nosotros es el principal elemento, pues, a ajustar hacia adelante para poder alcanzar estas emisiones netas en el año 2050. Y luego, pues obviamente, tiene también incentivos hacia el sector eléctrico, le digo, ahorita lo voy a tocar más específicamente. Pero digamos que en general lo que vemos es que al actualizar la ley 1715 se mantuvo un criterio bien importante desde el lado del Congreso, y es no tratar de modificar el mercado eléctrico, no tratar de modificar la forma como funciona el mercado eléctrico, sino que desde la ley 1715 el Congreso enfocó esto a través de incentivos tributarios. Primero, inicialmente con la ley 1715, hacia las fuentes de generación renovables no convencionales, básicamente eólica y solar. Y con esto, digamos que se permitió continuar desarrollando el mercado. Digamos que Colombia como que no se aceleró y no tuvo, digamos, como esa premura que tuvieron otros países al saltar a las energías renovables, dándole incentivos desde el punto de vista tarifario o de participación en el mercado, sino que dejó, digamos, un poco que la tecnología se desarrollara y que fácilmente pudiera entrar al mercado con unos incentivos, como les digo, desde el punto de vista tributario, que lo que garantizaron fue mantener un mercado competitivo y un mercado eficiente en su funcionamiento. Entonces, digamos que eso se mantiene en esta ley. Aquí simplemente lo que está haciendo esta ley es ampliando esto a nuevas tecnologías, porque obviamente lo vemos, digamos, en mercados como los de Estados Unidos y de los discursos que uno escucha, digamos, de las nuevas directrices de política pública en Estados Unidos frente al tema energético. Pues básicamente lo que uno ve es que no nos podemos quedar en las renovables. Las renovables son un factor dentro de una serie de mecanismos y de tecnologías que van a permitir lograr esa carbono neutralidad en el año 2050. Entonces esta ley lo que está haciendo es que incorpora nuevas tecnologías, incorpora tecnologías como la captura y secuestro de carbono, el tema del hidrógeno azul, el hidrógeno verde, la geotermia, en fin, digamos, creo que eso es
digamos que la principal elemento que resaltamos nosotros, el garantizar que estas tecnologías entren bajo el mismo esquema con unos incentivos tributarios y no, digamos, de imposición dentro de un mercado. Y obviamente, como lo decía, pues, la política pública en Estados Unidos lo que dice es, mire, yo tengo que diversificar mi portafolio, diversificar las fuentes que tengo, tanto de generación como de mecanismos que permitan la captura de CO2 y lograr esas emisiones netas, porque no me puedo quedar en una sola. Si apuesto todo en un solo caballo en una carrera, pues me puedo estar quedando sin el objetivo final. Entonces, eso es un elemento muy importante de esta ley, de esta ley 2099. Digamos que hay varios elementos adicionales allí que son muy buenos. Digamos, todo el tema de priorización de proyectos energéticos, básicamente el tema de los fines de los proyectos de interés nacional vuelve y lo retoma. Se está dando incentivos también desde el punto de vista y más bien, no incentivos, pero sí como lograr destrabar todo el tema de trámites, de priorización de licencias, de servidumbres y demás, que eso creo yo se ha vuelto un cuello de botella muy importante para los proyectos que se vienen desarrollando y se vienen haciendo en este momento en Colombia. Lo que estamos viendo hoy en día es que muchos de esos proyectos tienen problemas serios en esta temática. Y en ese orden de ideas, que lo que busca esta ley es como destrabar eso, y pues uno de los objetivos que nos hemos planteado desde el gremio es precisamente trabajar con gobierno para que esos proyectos que se comprometieron a entrar en el año 2019 con las subastas tanto de cargo por confiabilidad como de contratos de largo plazo, pues lleguen efectivamente en el año 2022 y después de 2022 y entren en operación. Eso, digamos que eso es muy relevante y esta ley, como lo digo, digamos que destraba muchas cosas que hoy en día pueden tener en problemas estos proyectos. Otros elementos importantes, creo que el tema de focalización de recursos y concentrar los recursos están dispersos en diferentes fondos, en un solo fondo, con energía, pues va a permitir focalizar de mejor manera los recursos y hacer un mejor uso de los mismos, no dispersar recursos en una cantidad de fondos y a diferentes beneficiarios y diferentes tipos de proyectos, sino que concentrar los recursos me parece que es una forma mucho más efectiva de hacer las cosas. Digamos que desde el punto de vista de generación, puntualmente con la entrada de los sistemas de captura y secuestro de CO2, aquí hay un tema muy importante, lo mostraba Raúl en una diapositiva, y es que cuando vemos el tema hacia el año 2040-2050, no es que las tecnologías convencionales desaparezcan, lo que pasa es que obviamente las tecnologías renovables comienzan a ganar una participación cada vez mayor dentro de la torta, digamos, de necesidades de generación o de producción de energía a nivel mundial. Entonces, por eso uno ve, digamos, que el carbón baja y se mantiene después de cierto punto, el gas se mantiene como apalancador, estos dos, digamos, desde el punto de vista de lograr que estas tecnologías que son intermitentes, como la solar y la eólica, pues tengan un respaldo detrás y logremos tener una energía confiable y segura a todos los usuarios del país. Entonces, eso es muy importante porque esta ley lo que está permitiendo es pensar hacia adelante en desarrollos tecnológicos como la captura y secuestro de CO2, como el hidrógeno verde y el hidrógeno azul particularmente, que van a terminar siendo apalancadores, como lo decía, para lograr esta carbono neutralidad en el año 2050. Ahora bien, cuando uno se para y mira estas tecnologías, pues obviamente a nivel mundial esto necesita una escala, necesita de hacer una escala desde el punto de vista para lograr eficiencia desde el punto de vista económico y poder desarrollar esos proyectos. Entonces, digamos que lo que hemos venido haciendo desde el gremio es nutrirnos mucho, digamos, de información de lo que están haciendo otros países que están para lograr eficiencia en el tema de captura y secuestro de carbono y mirar cómo ellos han logrado, por ejemplo, en estos proyectos, incorporar, por ejemplo, sectores industriales muy grandes. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam es un ejemplo de eso. Hay un sector industrial muy grande, pero también una generación de energía muy importante en ese punto. Entonces, al unir, digamos, estas dos, tanto industria como generación, uno es capaz, digamos, de apalancar un proyecto de carbono y secuestro de CO2, de captura y de secuestro de CO2. El hidrógeno de igual manera, lo que hemos visto es que son tecnologías que están en un proceso de maduración, entonces creo que Colombia lo que ha mandado es un mensaje claro para decirles, mire, si quieren
a las empresas a nivel mundial. Si quieren, Colombia tiene unos incentivos desde el punto de vista tributario para que vengan y analicemos entre todos si es posible desarrollar proyectos piloto y desarrollar proyectos a una escala importante. Y de una vez, como les digo, ir dejando en la palestra a nivel mundial que Colombia puede ser un destino interesante para recursos desde el punto de vista de inversión en este tipo de tecnología, y obviamente pues en Latinoamérica dimos creo que ya el primer paso con esta ley 2099. Entonces creo que es como el barrido que quería hacer muy rápido para no demorarme más y poder tener ya una discusión con los demás panelistas. Simplemente cerrar que obviamente la ley tiene unos elementos importantes también desde el punto de vista de participación de la demanda, de movilidad, de continuar los incentivos de los temas de movilidad que son muy importantes. La medición inteligente, digamos que es uno de los apalancadores para este desarrollo de la transición energética, está allí también incorporado. Entonces, en general, como les digo, creo que el sector lo ve con muy buenos ojos este esfuerzo que se ha hecho tanto de gobierno como del sector gremial, y obviamente pues con el liderazgo del Congreso y de los participantes en este desarrollo de ley desde el lado del Congreso. Y como les digo, es un muy buen mensaje en general para las empresas que están pensando en diversificar sus formas de generación en este momento. Entonces, con eso quería arrancar. Doctor Alejandro, muchas gracias por esta primera intervención, y yo sí quiero darle paso al representante Ballesteros para que él también, luego de haber escuchado esta primera intervención de nuestros gremios, de los panelistas, pues cuál es su perspectiva y por supuesto teniendo en cuenta sus compromisos de agenda, que al final pues también le deje esos mensajes y por supuesto, representante, el compromiso de